Buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos que están en sus hogares, que están listos ya para escuchar el estudio bíblico en esta ocasión, basado en San Mateo principalmente, y espero que ustedes puedan estar preparados con su Biblia para que podamos ir viendo algunas citas que va a servir de referencia y de análisis para ustedes. Queremos desde nuestro hogar con mi esposa enviarles un saludo lleno de cariño y también con un poco de nostalgia, pues nos hace falta vernos, pero esperamos que la gracia de Dios sea abundante en sus vidas, en cada uno de ustedes, y la paz divina sea parte de su diario vivir. Que el Señor sea con ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, estamos ahora en la oportunidad de considerar, después de hablar de la seriedad de tu santa palabra y de la obediencia a ella, ahora estamos próximos a exponer lo que tiene que ver con la bendición de ser hijos tuyos. Pero permítenos, oh Dios, ser no solo claros, sino también tener un material expuesto que satisfaga la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos porque en medio de estas situaciones difíciles vienes tú a nosotros para hablarnos como Padre Celestial. Bendito seas, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, para exponer, para escuchar, para vivir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ya estamos en, en la oportunidad de exponernos, ya vamos a otro momento. Y quiero aclarar un poquito. Se ha estado exponiendo en relación a la palabra, hermanos. Se ha estado exponiendo en relación a la seriedad con que debemos considerar la palabra. Las cosas reveladas son para nosotros, como ya hemos dicho. Las ocultas no nos preocupemos por ello y dejémoslos en las manos de Dios. Pero las reveladas sí. Y si nosotros, conforme a la palabra revelada, hemos escuchado lo que Dios nos indica, lo que Dios nos manda, y hemos hecho lo conducente, entonces estamos en una condición tal que podemos apropiarnos de esa forma de ser de Dios como Padre Celestial. Cuando en la iglesia primitiva se llevaba a cabo el momento del bautismo, entonces se daba un paso definitivo en la vida de la persona, también en su relación con la iglesia. A partir de ahí, ya la iglesia veía que había un hijo más, un hijo de Dios más, después del bautismo, y por lo tanto también podía ser partícipe de la cena del Señor, podía ya recitar o expresar la oración del Padre Nuestro y podía participar de una comunión muy íntima con la iglesia. Esto llevaba a que entonces se diera entrada al hermano, a la hermana, porque ya entraba en el ámbito de los hijos de Dios. Ya pronto, si Dios nos concede, estamos preparando ese material, expondremos lo que tiene que ver con el Padre Nuestro y vamos a citar a algunos estudiosos donde se nos harán ver que el Padre Nuestro es una oración excelsa, modelo, pero específicamente para los seguidores del Señor Jesús, para los hijos de Dios, así. Pero esto lo dejaremos un poquito más adelante. Ya estamos preparando ese material y Dios nos los concede y lo exponiendo. Ya les había ofrecido y lo estamos haciendo. Pero por ahora lo que quiero que quede claro, hermanos, es que si somos hijos, bueno, entonces podemos participar de lo que le corresponde a los hijos, por lo que vamos a exponer ahora. Ese es el riesgo del que les hablaba. Podemos decir que hay promesas, que Dios ha dicho esto, que Dios ha dicho lo otro, para sus hijos. Para sus hijos.
Esto molesta, hermanos, pero nuevamente he hecho mano a esa referencia. Quiero ser honesto con Dios y con ustedes. No quiero quedar mal, hermanos. Y yo no tengo ninguna tendencia de andar quedando bien con cuestiones que no son bíblicas. Esto ustedes ya lo saben, desde siempre. Ahora, ciertamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o de hacerse hijos de Dios, como alguna versión lo refiere, como un proceso, pero hemos de partir de ese acontecimiento de llegar a ser hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos juntamente con Jesucristo. Bueno, hay tantas expresiones, pero San Pablo, como les decía, él va a referir a los hijos amados, porque sí, pero también a los hijos obedientes, sí, porque los hijos no son desobedientes. Bien, pero todas estas cuestiones es necesario recordarlas porque no quisiera referir este estudio para generalizarlo a todos. Ahora algunos van a decir, pero bueno, nosotros entonces no somos hijos y ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo estoy ahorita en una definición esta semana, tal vez la próxima semana iniciemos ya de manera muy especial una instrucción para los que venían preparándose para el bautismo, pero ya están uniéndose otros más con ese no deseo, con ese anhelo, bueno, un deseo que se traduce en una acción, una decisión para llegar al momento especial del bautismo y por lo tanto a partir de ahí entonces poder ver las bendiciones de Dios, las promesas de Dios como muy, muy suyas o muy nuestras. Bueno, pero todo esto les digo porque no podemos decir, este es para todos, hermanos, y usted, no, hermanos, no. Perdóneme algunos. Inclusive de la iglesia, han de arreglar cuentas con Dios, han de hacer lo que tiene que hacerse conforme a la palabra de Dios y basado en ello, no por emociones, obedeciendo, entonces formamos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Y como familia de Dios, entonces vamos a ver que tenemos a un Padre, a Dios. Bien, esto, ¿por qué lo referimos? Porque el tema de ahora es seguridad en medio de la vida cotidiana. Seguridad en medio de la vida cotidiana. Y el domingo estaremos ampliándonos más ya con otro tema, pero que tendrá que ver con situaciones difíciles que viven los cristianos, donde hacen la voluntad de Dios, pero también ellos con toda seguridad pueden caminar en medio de esas situaciones difíciles. Hoy hemos de iniciar esta exposición y partimos el próximo domingo con otra. Y hoy le hemos de hacer un poquito más como estudio, hermanos. El ser hijos de Dios es un don divino, es un don celestial. El ser hijos de Dios no tiene que ver con ser creación de Dios. Sí, no. Hijos de Dios son aquellos que de parte de Dios han recibido ese don por excelencia. Sí. Ahora, el don de ser hijos de Dios confiere seguridad en medio de la vida cotidiana. Primer aspecto, seguridad. A los hijos de Dios, Dios les dirige palabras para que estén impregnados de ellas y como consecuencia tengan seguridad, así, en las diferentes situaciones de la vida, aún en las más difíciles. Seguridad. El padre sabe qué es lo que sus hijos necesitan, así. Y voy a pedirles que tomen sus Biblias en San Mateo capítulo 6, por favor, sus Biblias. San Mateo capítulo 6, versículo 8.
Y después vamos a pasar en el capítulo 6 hasta el versículo 32. Y estamos en esta oportunidad porque es día miércoles y podemos hacerlo con más libertad, diríamos. El Padre sabe qué es lo que sus hijos necesitan. Si nosotros somos hijos de Dios, si Dios es nuestro Padre celestial, entonces, queridos hermanos, podemos leer estos versículos para nosotros. Vuelvo a insistir, hermanos, ¿por qué me interesa en exponerles la oración del Padre Nuestro? Porque eso va a esclarecernos todo lo que tiene que ver con Dios como Padre. En la oración del Padre Nuestro, les decía, no se permitía antes a los que empezaban a buscar a Dios. Después del bautismo ya podían, oigan bien, ya podían orar con la oración del Padre Nuestro. Que esto se ha vuelto una informalidad en cuanto a ese uso del Padre Nuestro, pues sí, hermanos, pero no es así, no es así. La historia nos va a avergonzar si lo hacemos. Y por eso estamos estudiando historia eclesiástica. Deben conocer historia eclesiástica. Estamos instruyendo a la iglesia en historia eclesiástica para que se den cuenta que no son ideas nuestras. Bien, ¿cómo dicen los versículos estos versículos, perdón? A ver, vamos. Capítulo 6, versículo 8. Al menos noten ustedes. 6, 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, a partir de aquí, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En nuestra relación de padres a hijos, nosotros como padres responsables, y lo somos, sabemos cuál es la necesidad de nuestros hijos. No exactamente todas las cosas que vayan a decir ellos, que necesitan esto, sabemos cuáles son las necesidades al menos esenciales y sin que nos los digan ya lo sabemos. Pero qué interesante es que se acerque el hijo a los padres y digan, me pueden conceder esto, necesito esto, y papá y mamá tal vez sonrían y digan, bueno, ya sabíamos que necesitabas eso, hijito, ¿cómo no vamos a saberlo como padres? Bueno, pero el conocimiento que tenemos nosotros con nuestros hijos es muy pequeño a comparación de lo que conoce Dios de sus hijos. Él conoce todo, todo. Entonces, hemos de confiar en que Dios conoce todo. Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo sabe Dios. Lo sabe Dios, lo sabe Dios. No es que en la oración le vamos a decir, Señor, como tú no sabes lo que necesito, quiero decirte que necesito esto, aquello. Sería una oración muy rara. Dios sabe todo, Dios sabe todo. Bien. Y ante este conocimiento de Dios, pues entonces habrá una actuación divina. Nada es demasiado pequeño para Dios. Nada. Podríamos pensar, pero estas cosas son insignificantes. Dice un autor, insignificantes, así con interrogación. Y al hacer el análisis nos damos cuenta que estamos equivocados. Y no debiéramos calificar así las cosas muy importantes o insignificantes y darles calificativos de otro tipo. No, quiero decirles que nada es demasiado pequeño para Dios. La solicitud de Dios se extiende incluso sobre los gorriones. Aunque una pareja de ellos se vende por un cuarto o un as, según la versión, por un cuarto.
que era una moneda de cobre casi sin valor alguno. Una moneda de cobre que... Ahora, dice el texto bíblico, San Mateo. Vamos a San Mateo, hermanos, por favor, aquí. Ahí ya les había advertido. San Mateo, capítulo 10. Perdón. Versículo 29, 30, 31. ¿Listos? Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? ¿O un as por un cuarto? Dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestros padres, aunque valgan muy poco, pero no caen en la tierra si el Padre Celestial no lo decide. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y estos versículos como que los pasamos de largo y se nos hace, nos ponemos a pensar, ¿cómo que Dios va a contar todos nuestros cabellos? Pues, no sé, tal vez ya los que tenemos menos cabello pueda contarlo, pero cuando están jóvenes y... Estos pensamientos no caben porque el texto bíblico es demasiado claro. Y esto debe llevarnos a que entendamos cómo es Dios en su papel de Padre. Dice el versículo bíblico, por eso estoy pidiendo que lo lean ustedes, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y aquí hay una de menor a mayor, en una relación. Y quiero decirles a ustedes que si Dios cuida a los pajarillos, porque los cuida, que si Dios tiene contado hasta nuestros cabellos, uno por uno, ¿cómo podemos nosotros, los hijos de Dios, pensar que Dios no nos toma en cuenta? ¿Cómo podemos pensar nosotros que Dios, el Padre Celestial, no nos da un valor para nosotros? Citaba la vez pasada a Fernando Lelot y refiere el caso de la expresión siguiente: para Dios el hombre tiene un valor absoluto. Tanto así que es especial. Atención. Y en el caso de hijos, un amor tal que no se le pasará una sola cosa. Así. Pero estoy inquieto, hermanos. Estoy inquieto porque quiero verme yo también ante estos versículos que vamos a estar leyendo y ustedes. ¿Así lo concebimos? Como ese Dios que que cuida a esos pajarillos tan insignificantes, que tiene contado nuestros cabellos, y con eso está hablando de esos detalles. ¿Sí lo concebimos hacia Dios? Pues nuestro Padre Celestial es así. Bien. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cómo voy a descuidarlos? Dice Dios. ¿Cómo voy a descuidar a mis hijos? No soy un padre desnaturalizado. Dios es el Padre más amoroso de todos los padres. Y si somos hijos, ay, hermanos, en medio de todo esto, de todas estas situaciones de la vida cotidiana, respiremos, abracemos esto como revelación para nosotros, es nuestra. Y esto es lo más maravilloso. Precisamente a los más pequeños es a quien Dios más protege. A los más pequeños
es a los que más protege Dios. Y claro, ya hemos hablado de los pequeños, de los pobres, de aquellos que se consideran necesitados delante de Dios, aquellos que pues se ven en una impotencia, se ven incapaces, se ven inmerecedores completamente de la salvación divina, del perdón, aquellos que corren y van a Dios. Y pronto agregaremos un poquito más de la oración Kyrie eleison, y espero que ya sea con un canto que está preparándose por ahí, eh, para que entendamos que esa expresión del publicano, Señor, ten compasión, es alguien que lo está haciendo por ser, a pesar de ser tan desmerecido en la cuestión socioeconómica de ese entonces y religiosa también, tiene la dicha de dirigirse a Dios, pero con esa conciencia de que Dios ayuda hasta los más pobres, más necesitados, más pequeños, más insignificantes. Y cuando nosotros, como dice San Mateo, bienaventurados los pobres, o los que se hacen pobres, o los que definen ser eso. Sí, aquellos que reconocen su incapacidad, su impotencia, pero también al mismo tiempo reconocen que Dios va a perfeccionar su poder precisamente en esa limitación, en esa debilidad, en esa impotencia. Bien, si así somos, entonces quiero decirles que los más pequeños es a quien Dios más protege. Y aquí hay una relación directamente proporcional. En el momento que nosotros nos ubicamos en ese lugar de pequeños, de necesitados, entre más pequeños, más protegidos. De más a más. ¿Sí? Y esto debe llevarnos a nosotros a conservarnos en esa conciencia de sencillez, de humildad, de pequeñez, sí. Pero es que Dios gusta de manera especial ayudar a los necesitados. Así. Ya lo hemos expuesto, hermanos, todo tiene una cierta relación. Y Dios nos enseñó a través del Señor Jesús que deseó estar entre los pobres, los necesitados. Sí. Y convivía con publicanos, con pecadores, con leprosos, con paralíticos, con esos enfermos, prostitutas, con toda esa. Para el lenguaje de ese entonces, no sé cómo se hacía la expresión común que podía haber para ellos, pero ahora diríamos con toda esa gentuza, con todos esos miserables. ¿Miserables? Es que Dios dice, ahí quiero estar yo. Y cuando nos consideramos como necesitados, como pobres que no podemos, no sabemos cómo enfrentar esta situación, no sabemos cómo enfrentarla, entonces dice Dios, déjame a mí, yo estoy preocupado por ayudar a quien es necesitado. Bien. Precisamente a los más pequeños es a quien Dios más protege. En el mundo celestial, que se agrupa en círculos concéntricos en torno a Dios, los ángeles de la guarda de los pequeños, de los macroi, son precisamente los que están en el círculo interior. Me chica la expresión. Los ángeles que tienen que ver con guardar están en el círculo interior, inmediatamente delante de Dios. Y aquí vamos a incluir un concepto de los ángeles. La angelología es algo un poco desconocido por nosotros.
Es cierto, la concepción de Lutero es muy clara en cuanto a recomendar a los predicadores que predicaran de esos ángeles vestidos de blanco y sentados a la orilla de la cama de los pequeños, de los niños. Bueno, en su concepción que tenía, Juan Calvino tuvo cierta diferencia en esto, eh, pero se sigue refiriendo a los ángeles, hermanos, porque es bíblico, no solo aquí en San Mateo 18:10, que sería el pasaje clásico de eso, sino también en Hechos, Hebreos. Bueno, hay citas bíblicas en relación a los ángeles, pero ahorita no es el tema que tenemos que exponer, pero sí algunas referencias al respecto. Y tal vez algunos tengan problemas con el ángel de la guarda, y tal vez tengan ciertos prejuicios y anticatólicos o actitudes anticatólicas en cuanto a la concepción que tenían ellos, o de ese niño que va a pasar un puente y es agarrado por el ángel o algo así. Dejemos eso, hermanos. Una cosa es cierta. Lo que le preocupa a Dios es cuidarnos. Y si los ángeles ahora se han visto desplazados en cuanto a la concepción del Nuevo Testamento por la venida del Espíritu Santo, bueno, quiero decirles que en lo personal tengo una concepción que, claro, yo estoy basándome también en otras personas, pero quisiera yo expresarlo con mis palabras. Los ángeles tienen una función protectora principalmente, así. El Espíritu Santo tiene que ver con la salvación, bueno, ya saben ustedes. Pero los ángeles es protectora. ¿Y qué sabemos nosotros de cuántas cosas nos rodean? Y pueden ser seres angelicales que están protegiéndonos. ¿Y cuántas veces usted y yo pudimos habernos visto en una situación muy crítica si hubiéramos pasado un poquito antes o después, o algo sucedió por ahí, o algo? Sí, hermanos, sí, hermanos. Hay casos muy especiales de esto, pero quiero decirles que hay fuerzas que no podemos apreciar y ver, pero que están en nuestro favor, como está en el canto de Dietrich Bonhoeffer, que ya se expresaba y lo volveremos a escuchar y aprender. Pero bien, esos poderes que también nos circundan, esos ángeles. Dice el versículo 18:10, busquen ustedes, hermanos, por favor, ahí en San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Se dice este versículo, es del Locus Classicus, acerca de la angelología. Dice así, a ver, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Qué sigue diciendo? Los quisieras de escuchar ahorita, hermanos, y unámonos con lo que dice. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ese ver el rostro tiene que ver con una especial familiaridad de los ángeles que tienen acceso al Padre Celestial. Y lo tienen para que ellos estén revestidos de la gracia divina y protejan a los hijos de Dios. Y aquí me detengo, hermanos. ¿Qué cosas hace Dios para protegernos? Y si algunos tuvieran problema todavía con esta cuestión de los ángeles, no se preocupen, hermanos, por ahora. Después podríamos exponer más ampliamente, hay trabajos especializados al respecto. Pero lo que nunca debe dejar de creer y lo que usted debe apropiarse a manos llenas, como les decía, es precisamente que si nosotros llegamos a ser hijos de Dios, estamos bajo la protección de Dios. ¿Y quién podrá quitarme de mis manos, dirá Dios a uno de mis hijos? Que si nosotros como hijos de Dios hoy estamos
en situaciones difíciles, en circunstancias difíciles, sepamos que nada va a suceder si no es conforme a la voluntad de Dios. Y esto es algo que debe quedar en nuestras mentes y corazones. Y acuérdense, hermanos, que yo no estoy alentando y dando palabras bonitas para que tengan confianza. Es la palabra de Dios la que nos dice eso. Si somos hijos, aunque siga molestando la expresión de Martín Lutero, que he dicho una y otra vez, para los hijos de Dios, Dios es amor. Para los que no son sus hijos, Dios es fuego consumidor. Pero revíselo como quiera. Y claro que tiene base bíblica. Pero vamos, como hijos de Dios, si una cosa debemos tener es esa gran seguridad de que Él tiene un cuidado especial para nosotros. ¿Cómo? De muchas maneras. Pero no lo vemos, es que no tenemos que verlo. Es que esas son las manifestaciones divinas. Pero sí seguros que hay poderes que nos rodean para protegernos. Es la razón del por qué cada vez más debemos estar en una comunión muy íntima con Dios y deseosos de hacer su voluntad. Nadie que sea hijo de Dios debiera verse tan titubeante y miedoso en cuanto a circunstancias difíciles. Vamos ahora, hermanos, levantémonos con esa confianza. Es cierto, el mundo vive una situación difícil, pero nada nos pasará si no es algo que Dios permita. Desde luego, como hijos somos responsables y haremos lo conducente, pero después de eso, nuestro corazón lleno de confianza en que Dios hará lo que a Él le plazca, lo que más nos convenga. ¿Qué cosa será? Eso no nos importe tanto. Interesémonos en que el Padre es el Padre más amoroso. Y nadie puede quitar ese valor que nos ha dado. Para mí valen mucho más que esos pajarillos. Si yo cuido de ellos, ¿cómo no voy a cuidar de ustedes, hijos? Dirá Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias. Es tu palabra, no son palabras humanas. No son palabras bonitas. No son poemas. Es tu palabra la que nos dice eso. Concédenos la dicha de apropiarnos de ella, levantarnos con esa seguridad y como hijos tuyos seamos una referencia para los que no te conocen y a través de ello quieran conocerte, Señor. Permítenos en nuestro diario caminar dar un testimonio viviente de lo que es ser hijos de Dios. No con palabras, nada más, sino con una forma de vida, una confianza total, completa, cuidando desde luego hacer tu voluntad. Y entonces, esperar en ti, descansar en ti. Y muchas gracias porque has querido permitirnos que seamos tus hijos. Te ha costado a ti tanto eso, pero tenemos la dicha nosotros de serlo. Bendito seas. Esta palabra tuya es para nosotros, para tu iglesia, para estas circunstancias difíciles que se está viviendo, para prepararnos y saber enfrentar lo cual debe ser en la confianza que solo los hijos de Dios pueden tener. Bendito seas por Cristo Jesús. Amén.